El bautismo es un rito o sacramento fundamental en muchas tradiciones cristianas que simboliza la purificación, el arrepentimiento y la entrada en la comunidad de fe. Purificación. El agua del bautismo representa y el renacimiento espiritual. Iniciación. Marca la entrada del individuo a la iglesia cristiana. Identificación con Cristo. Simboliza la participación en la muerte y resurrección de Jesucristo. Nuevo nacimiento. Representa el comienzo de una nueva vida en Cristo, como debe ser el bautismo. Un acto de arrepentimiento y fe. El bautismo está vinculado al arrepentimiento de los pecados y la aceptación de Jesucristo como Salvador. Esto se enfatiza en Hechos 2:38, donde Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Inmersión en agua. Muchas interpretaciones bíblicas sostienen que el bautismo implica inmersión completa en agua, simbolizando la muerte al pecado y el renacimiento en una vida nueva. Esto se ve en el bautismo de Jesús en el río Jordán, Mateo 3:16, donde se menciona que salió del agua. En el nombre de la Trinidad, Jesús instruye en Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto resalta la importancia de la Trinidad en el acto del bautismo. Un paso público de fe. El bautismo es una declaración pública de la fe y el compromiso con Dios. Representa la entrada del creyente en la comunidad cristiana y la vida espiritual renovada. Simbolismo de purificación y renacimiento. En Romanos 6:4, Pablo explica: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El bautismo simboliza morir al pecado y resucitar a una nueva vida en Cristo. 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato proviene directamente de las palabras de Jesús en Mateo 28:19, conocido como la Gran Comisión. Aquí, Jesús instruye a sus discípulos a bautizar en el nombre de la Trinidad. Esta fórmula es común en denominaciones como el catolicismo, la ortodoxia y varias ramas protestantes, destacando la conexión con la naturaleza divina en tres personas. 2. En el nombre de Jesucristo. En el libro de Hechos, se enfatiza el bautismo en el nombre de Jesucristo como una forma de reconocer su papel central en la salvación. Por ejemplo, Hechos 2:38. Pedro predica que los creyentes deben bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Hechos 10:48. Pedro ordena que los gentiles sean bautizados en el nombre de Jesús. Se puede deducir que Pedro se refirió a bautizar como Jesucristo lo ordenó, y se puede concluir que si Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaríamos hablando de la misma Trinidad, y por ende de las dos formas estaría bien el bautizo. Se deben bautizar los niños. La base teológica proviene de textos como Hechos 16:15 y Hechos 16:33, donde se menciona que familias enteras fueron bautizadas, lo que se interpreta como la inclusión de niños. El bautismo infantil se considera un acto de gracia, introduciendo al niño en la comunidad de fe y limpiándolo del pecado original. Hechos 2:38-39 en la Biblia. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cuando refiere a sus hijos, se incluye a los niños, que por ende tienen derecho y es obligación de los padres reclamar esta promesa para sus hijos por medio del bautismo. Un niño no es responsable de pecados, por tal razón no es llamado a arrepentirse, pero por causa del pecado de Adán y Eva,
Todos nacemos con el pecado original, consecuencia universal. Se enseña que, debido al pecado de Adán y Eva, todos los seres humanos nacen con una naturaleza inclinada al pecado. Como dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Separación de Dios. El pecado original se considera la causa de la separación inicial entre Dios y la humanidad, una brecha que solo puede ser superada a través de la gracia divina. Redención a través de Cristo. En el cristianismo, se cree que Jesús vino al mundo para redimir a la humanidad del pecado original y ofrecer salvación. A través de su muerte y resurrección, se restaura la relación con Dios. Bautismo como purificación. En muchas tradiciones cristianas, el bautismo es visto como el medio para limpiar el pecado original y dar inicio a una vida nueva en Cristo. Jesús no tenía pecado, y aún así se hizo bautizar para cumplir la voluntad de Dios y toda justicia, como él mismo lo expresó en Mateo 3:15. Este acto tenía varios propósitos según los evangelios y las enseñanzas cristianas. Cumplimiento del plan divino. Jesús explicó a Juan el Bautista que era necesario para cumplir toda justicia. Esto implica que su bautismo era parte del plan de Dios para revelar a Jesús como el Mesías y establecer el inicio de su ministerio público. Manifestación de su identidad divina. Durante su bautismo ocurrió un evento importante. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y la voz de Dios dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Mateo 3:16-17. Esto marcó a Jesús como el Hijo de Dios y lo confirmó ante la humanidad. Ejemplo para los creyentes. Aunque Jesús no tenía pecado, al hacerse bautizar dio un ejemplo de humildad, obediencia y consagración a Dios, mostrando la importancia del bautismo para todos sus seguidores. Identificación con la humanidad. Jesús se identificó con las personas pecadoras, mostrando que estaba dispuesto a cargar con los pecados de la humanidad y cumplir su misión de salvación. Reflexión. Hay quienes dicen que los niños no se bautizan, argumentando que Jesús se hizo bautizar a los 30 años. Según la Biblia, Jesús fue el primer hombre bautizado, y lo bautizó Juan, que era mayor que Jesús por 6 meses. Lo que quiere decir que cuando Jesús era niño, Juan también lo era, y deberían esperar a la mayoría de edad. Jesús se bautizó a los 30 años porque, según las Escrituras, esa era la edad en la que los hombres comenzaban su ministerio público en la tradición judía, como se menciona en Números 4:3. Este acto marcó el inicio de su misión como el Mesías y simbolizó su compromiso con la voluntad de Dios y su identificación con la humanidad